Buenos días. Saludarte. ¿Dónde va el acueducto? ¿Qué le falta al acueducto? Es una lucha legal muy compleja, tiene varios frentes, muchos actores. Más o menos en dónde vamos, Marco. Pues mira, ciertamente se trata de un litigio complejo Sí, debido a los intereses naturales que representa la extracción de agua, en donde la tribu Yaqui, el grupo étnico, al igual que los ciudadanos de Cajeme, reclaman los derechos históricos del agua de la presa del Novillo y por consecuencia acudieron ante distintas instancias judiciales interponiendo juicios de amparo, juicios de naturaleza agraria, nulidades, etcétera. La realidad actual es que el acueducto y los amparos que se han interpuesto junto con las controversias constitucionales de los ayuntamientos de Cajeme, de Hermosillo y de Bacún, me parece, aún están pendientes de resolverse. Después de más de 3 años de litigio ante el Poder Judicial de la Federación, aún no hay una sentencia definitiva que califique la legalidad del procedimiento en la construcción del acueducto o, en su caso, la constitucionalidad del trasvase y del suministro de agua de la presa del Novillo a la ciudad de Hermosillo. Entonces, la Corte aún tiene en sus manos la resolución de fondo, no sí. se ha dictado sentencia definitiva, no obstante que hace un par de semanas el juez octavo de distrito, con sede en Ciudad Obregón, ordenó la cancelación del funcionamiento operativo del acueducto y posteriormente el tercer tribunal colegiado revocó esa decisión y ordenó la continuidad del suministro de agua. Bien. Aún así, no hay una solución definitiva y pues bueno, eso representa desde luego también una serie de inconformidades por parte de la tribu, por parte de los ciudadanos y que coloca al Estado en una situación difícil en la medida de que se sigue privilegiando la confrontación por Sí. encima de la eventualidad de cualquier salida negociada entre las partes. Marco, perdón que te interrumpa. Decía el gobernador hace unos días que la solución final jurídica al tema del acueducto podría llevarse hasta 2 años. ¿Este pronóstico es acertado? Desde luego, te decía inicialmente, Manuel, Sí, hasta la fecha hay aproximadamente un poco más de 3 años de litigio ante la Suprema Corte. sí. Juicios de amparo, controversias constitucionales, incidentes de nulidad, denuncias por desacato, por incumplimiento de violaciones a suspensiones provisionales o definitivas de los amparos, pero adicionalmente hay un nuevo amparo promovido por la propia tribu Yaqui ante Sí. el juez octavo de distrito, que fue lo que motivó precisamente esta última decisión de cerrar la llave del acueducto, y es un juicio que en términos normales, conforme al procedimiento de la nueva ley de amparo, es previsible un litigio de 2 años aproximados entre la tramitación ante el juez de primera instancia, después de la sentencia, su eventual inconformidad por alguna de las partes ante el tribunal colegiado, y bueno, este es un nuevo juicio que también se podría llevar, como bien lo dijo el gobernador del estado, 2 años adicionales. Marco, y luego hay un asunto, eh, digo, yo sé que esto es totalmente juicio de valor y quizá no sea un asunto total, perdón, totalmente legal, pero ¿tú ves alguna autoridad judicial negándole a Hermosillo el acceso al agua? ¿Tú Mira, ves que esto pueda pasar? el panorama legal que yo advierto, Sí, y lo he comentado en entrevistas anteriores con Luis Alberto, sí, es que la Suprema Corte de Justicia tiene 3 grandes alternativas para resolver el asunto del acueducto. ujú, Uno, decretar la procedencia de los amparos a favor de la tribu Yaqui y de ujú, los ciudadanos de Cajeme, lo cual implica la suspensión definitiva del acueducto y que además
pues debido a la prohibición de la extracción y trasvase de agua, el acueducto se pudiera convertir en un elefante blanco. Sí. La segunda opción, Manuel, es la improcedencia del amparo y el sobreseimiento en contra de la tribu yaqui por tratarse de actos consumados, en razón de que el acueducto como obra pública ya es un procedimiento que fue licitado, que fue adjudicado, un proyecto ejecutado y que además pues ya concluyó la obra como tal y se encuentra en funcionamiento. Eso significa desde el punto de vista jurídico y de acuerdo a una de las causales para decretar la improcedencia del amparo, es que son actos jurídicos consumados que no se pueden reparar de manera apropiada. Muy bien. La tercera opción es lo que yo llamo una sentencia salomónica, Sí. lo cual implicaría que la Suprema Corte decretara la ilegalidad del procedimiento debido a que el gobierno del Estado incurrió en algunas deficiencias jurídicas, como no obtener previamente a la construcción de la obra el manifiesto de impacto ambiental, no haber obtenido de Semarnat los permisos correspondientes para la factibilidad de uso de suelo, no haber adquirido los derechos legales de las concesiones de agua, porque supuestamente la cesión o los títulos obtenidos de la Sierra Alta del Estado se encuentran prescritos o son derechos de agua inexistentes. Y finalmente, el otro gran error que advierto por parte del gobierno del Estado es la violación al derecho de audiencia, no haber obtenido la anuencia social de la tribu yaqui respecto de la obra. Entonces, la Corte, con ese panorama de errores legales, pudiera determinar la inconstitucionalidad de la obra, pero sin embargo, como existe imposibilidad para reparar el daño, en razón de que se trata de una obra ya concluida, pues no quedaría otra opción para la Corte más que validar jurídicamente la obra debido a su importancia social y adicionalmente ordenar una indemnización económica por parte del Estado mexicano a la tribu yaqui con motivo de una eventual afectación a los derechos de agua concedidos desde 1937-1938, me parece, a través de una resolución presidencial. Entonces, creo que el asunto, sin embargo, la resolución de fondo, me parece que es política y no jurídica. Sí, en la medida de que en cualquier sentido que resuelva la Corte, se pueden presentar una serie de problemas de inconformidad que pudieran radicalizar incluso los bloqueos en el sur del estado. Claro. Entonces, creo que la Corte debe de normar un criterio en el sentido de considerar que el derecho al agua significa un derecho humano tutelado por la Constitución Federal, que hay un derecho preferencial del uso del agua para consumo doméstico por parte de la sociedad y que finalmente el acueducto, mucho más allá de las conveniencias político-partidarias, de las inconformidades por las evidentes violaciones en que se incurrió, representa una obra de interés público y de importancia social, no únicamente para Hermosillo, sino también para el Estado en su conjunto. Bien. En ese sentido, a mí me parece que la Corte, en primer lugar, debió de haber considerado, como lo faculta la propia ley de amparo, que los juicios de la tribu yaqui, las controversias constitucionales, se les debió haber dado un tratamiento de resolución prioritaria por parte de la Suprema Corte, pero no sucedió así. Entonces, esto ha permitido esta dilación
de la resolución definitiva, este diferimiento de una sentencia que determine quién tiene la razón legal, ha venido radicalizando las posiciones y adicionalmente obstaculiza la posibilidad de un acuerdo negociado. Hace unos días incluso yo escuchaba al exgobernador Eduardo Burrs diciendo de que es posible una negociación si los agricultores reciben una propuesta adecuada para la cesión de los derechos de agua. Me parece que ese es un mensaje, independientemente de su honestidad o de su veracidad en el objetivo, creo que el responsable de la política interior del Estado debiera de tomarle la palabra y tomar la iniciativa y convocar a una mesa de diálogo y de negociación entre las partes. Me parece que es natural, claro. Dado que el acueducto, Manuel, no se trata de un simple litigio o de una controversia judicial más. El acueducto es un problema social y tiene una eventualidad de convertirse en un conflicto frente al inicio del proceso electoral y como tal debiera de ser considerado un asunto vinculado a la política interior del Estado y por consecuencia darle un tratamiento de solución preventiva o de una solución inmediata frente al cúmulo de los asuntos de la agenda política del Estado. Y al final estamos hablando de la viabilidad de una ciudad capital, entonces tampoco puede ser tomado a la ligera ni ser totalmente apegado. Digo, no puede ser solamente un tema de leyes y puntos y comas, ¿no? No, por eso te decía, el acueducto como tal no es un asunto estrictamente legal o un asunto de litigio. Sí, o sea, tiene elementos complejos, es un asunto sociales, complejo debido a la naturalidad de que representa intereses económicos de la región sur del Estado, pero también hay elementos sociales, políticos, partidarios, gubernamentales, que hasta este momento han impedido una solución consensada y una solución negociada entre las partes. Pero insistiría en la necesidad de que se considere al acueducto un asunto vinculado a la política interior y como tal buscar mecanismos de diálogo, de negociación, con el propósito de construir una salida negociada en la que todas las partes, tribu yaqui, gobierno del Estado, ciudadanos, etcétera, obtengan beneficios de carácter social. Muy bien. Y que finalmente Hermosillo tenga garantizada el suministro de agua por los próximos años. Muy bien. Marco, te agradecemos mucho tu tiempo. Por el contrario, Manuel, te agradezco y aprovecho incluso para felicitarte por tu desempeño en el programa. Gracias. Te he visto con mucha habilidad y yo lo que pienso es de que a ver si Luis Alberto al regreso no tiene problemas para encontrar la silla, ¿verdad? Créeme que no, porque a mí me urge regresar a levantarme a horas decentes. Un abrazo, mi amigo. Gracias, Marco, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Marco Antonio Andrade, abogado, fue director jurídico del Congreso y es un especialista en esta materia. Creo que uno de los mejores abogados que tiene Sonora. Vamos a hacer una pausa.